Señoras y señores, esto es Geopolítica. Este 9 de marzo de 2025 se conmemoró el aniversario 80 de la victoria contra el nazismo en la Gran Guerra Patria, o como la conocemos en Occidente, la Segunda Guerra Mundial. Este fue un día no laborable, donde todo el pueblo ruso y la mayoría de las ex repúblicas soviéticas se reúnen para reforzar su identidad como pueblo y como la nación histórica que son. El evento en sí es un enorme desfile militar, un discurso cargado de historia y nacionalismo, también la conmemoración de las millones de víctimas y finalizando con un espectáculo visual. El Día de la Victoria es una fecha que se conmemora todos los años, pero esta última tuvo una serie de mensajes geopolíticos importantísimos que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Retrocedamos un poco y veamos el contexto geopolítico reciente de Rusia con el resto del mundo. Sabemos que la política exterior de Biden era aislar a Rusia y presionarla para que cediera en la guerra con Ucrania, principalmente a través de sanciones económicas, órdenes de arresto por crímenes de guerra y utilizando todo el aparato de propaganda estadounidense en contra de Vladimir Putin. Ahora, con Trump gobernando, parece que esas tensiones han comenzado a disminuir y se está abogando por la negociación. Sin embargo, la Unión Europea, que se supone es una organización comercial y política, ahora también intenta actuar como una organización militar, casi imitando a la OTAN. Esto lo vemos en la declaración de la representante de la Unión Europea en política exterior, la señora Kaja Kallas, que dijo: "Hemos dejado muy claro que no queremos que ningún país candidato participe en estos eventos del 9 de mayo en Moscú". Declaraciones, a mi parecer, totalmente fuera de proporción, que sigue sin tomar en cuenta las consecuencias a largo plazo de una enemistad con Rusia. Y después de esta breve revisión, ¿Occidente consiguió aislar a Rusia? Veamos qué líderes asistieron a Moscú y saquemos nuestras conclusiones. Asistieron Xi Jinping, presidente de China, Lula da Silva, presidente de Brasil, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, Díaz-Canel, presidente de Cuba, Alexander Vučić, presidente de Serbia, el cual tiene especial relevancia por lo que comenté anteriormente, ya que Serbia es candidata a entrar a la Unión Europea y su máximo representante hizo caso omiso a la advertencia de Kallas. Otros europeos que asistieron fueron Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia, y Milorad Dodik, presidente de Bosnia y Herzegovina. África también tuvo representación por parte de Etiopía, República Democrática del Congo y Burkina Faso. Este último con el famoso militar Ibrahim Traoré, quien en 2023 lideró un movimiento para expulsar a mineras francesas de su país, argumentando que se trataba de una nueva forma de colonialismo europeo. En Asia, como ya dijimos, fue Xi Jinping. También estaba proyectado que asistiera Narendra Modi, primer ministro de India, pero debido al reciente conflicto con Pakistán no pudo asistir. Quienes sí lo hicieron por parte de Asia fueron Vietnam e Indonesia. Dejé para el final los países que me parecen los más importantes geopolíticamente, obviamente después de China. De las 15 exrepúblicas soviéticas, 9 asistieron a la conmemoración. Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, Ilham Aliyev, presidente de Azerbaiyán, Nikol Pashinyan, presidente de Armenia, y absolutamente todos los presidentes y primeros ministros de Asia Central, Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán. Quien haya visto mi video anterior comprende la importancia geoestratégica y geopolítica de tener influencia en esta región del mundo, una región rica en minerales, metales y carbón, además de tener las tierras más fértiles en las estepas del sur. Las ex repúblicas soviéticas que no asistieron fueron Georgia, Moldavia, Ucrania y los 3 países bálticos. De tal modo que hubo representantes de América, de Europa, de África y de Asia. La primera narrativa occidental refutada. Rusia no está sola. De hecho, es sin ninguna duda más fuerte que antes de la guerra. Ahora veamos los mensajes geopolíticos que se transmitieron en este Día de la Victoria. Empecemos analizando el inicio de esta celebración. La alianza entre Rusia y China, entre Putin y Xi Jinping, es incomparable geopolíticamente hablando. Podríamos comparar las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero no tienen nada que ver. Estados Unidos somete a su voluntad a los europeos, y a través de alianzas como la OTAN,
coloca bases militares en sus territorios, rozando la definición de estados vasallos. En cambio, la cooperación entre Rusia y China es absolutamente entre iguales. La simbiosis positiva entre ambas naciones es indivisible. No importa que ahora Estados Unidos con Trump intente mejorar las relaciones con Rusia buscando debilitar su relación con China, porque como dice Jalife, son muy complementarias ya las economías de Rusia y China. Y a mi juicio, si Trump la quiere disolver, no va a poder porque es too little, too late. ¿Qué le vas a dar a Rusia y China? Rusia es la máxima potencia militar. China es la máxima potencia económica. Rusia es el país más grande del mundo. China, hasta hace poco, era el país más poblado del mundo. Si estuvieran peleados, fuera un total desastre geopolítico, pero ambos son líderes de primer nivel y comparten un enemigo común, el imperialismo estadounidense, por lo que surgen como la alternativa al mundo unipolar y hegemónico de Estados Unidos, floreciendo un mundo multipolar con áreas de influencia bien diferenciadas. Europa Occidental se equivocó, influida o más bien instruida por órdenes estadounidenses. Alemania era quien lideraba el acercamiento económico y diplomático con Rusia, y la creación de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 eran prueba de ello. Sin embargo, echaron todo, pero todo por la borda al iniciar la guerra en Ucrania. Rusia y China son aliados, insisto, la máxima potencia militar y económica alineadas. ¿Existe un razonamiento lógico para estar peleados con ese bloque? Occidente, que tanto le gusta la racionalización de las decisiones, ¿no es de sentido común establecer lazos comerciales y diplomáticos con este eje? Habiendo comprendido el poderoso G2, como lo llama Jalife, analicemos el discurso del presidente Putin. Lo primero a destacar es el mensaje de fortaleza y autodeterminación de la URSS y de Rusia como su heredera, pero dejemos que Putin nos exponga qué opina de la propaganda hollywoodense. Поздравляю вас с 80-летием победы в Великой Отечественной войне. Преклонение перед поколением, которое сокрушило нацизм. Ценой миллионов жизней завоевало свободу и мир для всего человечества. Мы верно храним память об этих исторических, триумфальных событиях. И как наследники победителей отмечаем праздник 9 мая как родной. Sinceramente no puedo dejar de asombrarme de la cercanía que tiene el presidente Putin con Xi Jinping. Le reservó un puesto de honor para ver el desfile juntos. El discurso abre de forma poderosa, felicitando a todos los rangos del ejército y celebrando, como escucharon, la victoria en la Gran Guerra Patria, que fue de 1941, cuando a Hitler le tronó la tacha e invadió la Unión Soviética, hasta mayo de 1945, cuando el Ejército Rojo tomó Berlín, Hitler se suicidó y los nazis firmaron su rendición. Más adelante toca un tema que me llama mucho la atención. Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма. ¿Rusia enemigo del nazismo? Va. Congruencia ideológica por el ataque al gobierno neonazi de Ucrania. ¿Rusia enemigo de la rusofobia? Obvio. ¿Rusia enemiga del antisemitismo? Pero no es la más grande propaganda sionista financiada por Estados Unidos a través de Hollywood. Antisemitismo. En todo caso, todo el mundo es antitiranía, antiopresión, antigenocida. Pero antisemita. Los judíos representan el 0.2% de la población mundial. Y eso siendo generosos, porque se cuentan a sefardíes, askenazíes y házaros. Si contamos a los verdaderos semitas, oriundos del levante mediterráneo, es todavía mucha menos población. Entonces, ¿por qué una potencia de la talla de Rusia, con pocos o nulos lazos históricos o culturales con Israel, defendería a su población en un discurso militar? Que sí, que el nazismo es sinónimo de antisemitismo. Por tanto, si se está en contra de uno, se está en contra de otro. Pero ese es un análisis muy chafa. Creo que la verdadera razón detrás de ello, como ya algunos podrán dilucidar, son los capitales judíos. Pero de eso, forzosamente tendremos que hablar en otra ocasión. Después de ponernos tan densos, veamos una alegría que nos dejó el discurso de Putin. ¿Alguien me puede decir quién
chota le está traduciendo a Maduro? Para cerrar el tema del discurso, es importantísimo notar que la Federación Rusa, que es la heredera de la Unión Soviética, comprende perfectamente la importancia geoestratégica de preservar los lazos políticos, históricos y culturales con el resto de las 14 repúblicas exsoviéticas. Y esta convicción se vio reflejada también en este discurso, donde destacó la importancia de Asia Central y el Cáucaso, que aunque eran áreas que estaban fuera del foco de la guerra, sirvieron para construir los refugios y hospitales para las víctimas en el frente. Además, al ser zonas ricas en metales y carbón, desde allí partían trenes que, como dijo Putin, llevaban todo lo necesario para el frente. Un frente de batalla que tocó primero a los bielorrusos, como también destaca Putin. Bajo esta misma línea, era para el presidente Vladimir Putin y su grupo de poder innegociable la entrada de Ucrania a la OTAN y en consecuencia al área de influencia estadounidense. La CIA está metida hasta la médula en la política interna con el fin de colocar presidentes afines, que llevaran rápidamente a Ucrania a integrarse con Europa Occidental y Estados Unidos, y con ello Rusia reduciría su esfera de influencia y tendría una alianza militar tan hostil como la OTAN en sus fronteras y puertos más importantes en el Mar Negro. Pero de ello ya he profundizado en otros videos. De ahí en adelante fue el desfile militar, y yo de armamentos no sé una mierda. Si les interesa conocer el último modelo de los drones, tanques o misiles rusos, hay otros canales que se especializan en eso, como por ejemplo Memorias de Pez, que podrá estar bien pinche sesgado, todo ignorante, inmerso en la narrativa de la Guerra Fría, que es prooccidental a morir, pero nadie puede negar la fascinación que tiene con el armamento terrestre, naval y aéreo. Por muchas veces otra vez, cabrón. Estamos viviendo un cambio radical en el orden mundial, una reconfiguración de poderes. Como repite Jalife en cada uno de sus programas, quítense el chip de la Guerra Fría. Eso ya es pasado. Estados Unidos y Rusia, aunque falta mucho por recorrer, están comenzando a negociar. No Ucrania, eso es indiscutiblemente de Rusia, sino los conflictos en Medio Oriente. También Jalife ha llamado a este acercamiento como un G2. Pero Rusia y China también están colaborando, y también es un G2. Y un G2 más otro G2 te da un G3, un mundo tripolar, la hipótesis más importante del Dr. Jalife. Si lo vemos como un triángulo y ponemos a Rusia en la cima, porque es la única capaz de entablar buenas relaciones diplomáticas con las otras dos potencias, entonces el problema está en la base. Después de esta guerra comercial arancelaria y que Trump logre poner más o menos en orden las finanzas y los déficits comerciales de Estados Unidos, inevitablemente tendrá que sentarse a negociar con Xi Jinping. Negociaciones que de hecho ya comenzaron a darse. Y así, al menos por un periodo, las tres grandes superpotencias respetarán las esferas de influencia que se negocien. Y eso, en mi humilde opinión, es bueno. Si somos pacifistas, que las tres potencias nucleares estén de acuerdo, nos aleja de la que parecía una inevitable tercera guerra mundial nuclear debido a la hostil política exterior del títere Biden y sus titiriteros. Después, punto por punto, las tres potencias tienen cola que le pisen. Estados Unidos con el apoyo al genocidio palestino a manos del sionismo, China con el tema de los uigures en Xinjiang y Rusia. Pues Rusia es antijotos total. Vladimir Putin, cada que puede, da discursos contra el movimiento LGBT, condena la decadencia de valores en Occidente y dice que mientras él sea presidente, los matrimonios solo serán entre hombre y mujer. Comprendo que el cristianismo tiene mucho peso en Rusia y que el movimiento LGBT sí está financiado por Estados Unidos, pero, en mi opinión, es bastante criticable esta postura intolerante. Porque además de mi gusto por la geopolítica, soy un aficionado de la biología, y desde ya les digo que la homosexualidad no es social, ni cultural, ni mucho menos aparece solo en el género humano. Volviendo a las críticas, los políticos rusos son muy vieja escuela. Encarcelan, matan y envenenan a sus adversarios políticos, pero eso en todo el mundo. En líneas generales, y siendo conscientes que cada gran imperio tiene sus falencias, respeto profundamente a la Federación Rusa. Son, a mi parecer, un país con mucha personalidad, con extensa historia y son un bastión de lo que es la libre autodeterminación, mostrando que son una esfera de influencia bien diferenciada de Estados Unidos y sus vasallos en Europa Occidental. Eso es todo por hoy. Ahorita estoy trabajando en el segundo episodio de una miniserie donde trato de explicar por qué la Guerra Fría fue geopolítica y no ideológica. Espérenlo en los siguientes días o semanas. Muchas gracias por ver el video de hoy y adiós.